nos quedamos hablando con el doctor Sapén respecto de que por ahí uno pierde de vista en el marco en el cual nosotros nos desarrollamos, que por suerte es en torno de una ciudad-estado, con grupos médicos desde el punto de vista privado de excelencia, con salud pública de excelencia, pero basta subir 5 o 6 horas y estamos al horno. Pero bueno, doctor, ¿podemos seguir? ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Esa es mi reflexión, no, porque si no van a pensar que es lo que... nos queda un bloque, no, espere, voy al de los padres. Los padres somos mayoritariamente ignorantes. Es decir, todo esto es nuevo. Si podemos saber un cachito, algo, pero básicamente somos ignorantes. Bueno, al menos eso creo o eso me parece. Y no sabemos cómo actuar. Sí. Seguramente empezaremos negándolo, en el famoso a mí no me pasa, muy común a mi generación, a mí nada, ¿qué me va a pasar? A mí no me va a pasar, no. Sí, existen una mezcla de factores. El primero es que nunca a ninguno de nosotros, por lo menos acerca de lo que yo conozco, nos enseñaron cómo tratar, cómo enfocarnos o cómo dialogar con una persona que puede tener potencialmente problemas con el alcohol o las drogas, o con cualquier conducta impulsiva. Sí, señor. Esto es, ni en el colegio secundario nos lo explicaron, ni en la mesa familiar esto se habló. No. Entonces, por un lado, es importante reunir un poco más de información acerca de qué son las drogas, cómo impactan, y abrir un poco la discusión con nuestros hijos y con nuestros familiares acerca de este tema. O sea, poner esto sobre la mesa, porque en realidad otro de los problemas que vos bien decías tiene que ver con la discriminación, con la estigmatización o con la segregación. El decir, esto no me va a pasar a mí, de ninguna manera en mi familia puede haber esto. Y lo cierto es que todos nosotros, mejor dicho, por cada persona que todos tenemos, que somos nosotros, tenemos 10 personas, cada 10 personas, una persona puede tener problemas con drogas o con alcohol. Entonces, usted me lo explicó la vez pasada con la experiencia de Vietnam. Por ejemplo, exactamente. Entonces, ¿quiere repetirla, por favor? Porque seríamos muy soberbios pensando que todo el mundo ya la sabe de memoria. Sí, con mucho gusto. En la guerra de Vietnam, por supuesto, existían situaciones en el frente de batalla muy dramáticas y muy terribles. Y las condiciones de vida de los soldados eran también muy extremas. Por otro lado, existían muchos soldados que no hacían mucho estando en el frente y que esperaban con mucha inquietud volver a Estados Unidos o estaban muy temerosos de morir en el campo de batalla. Eso hizo que una gran cantidad de soldados se comenzaran a volver adictos a la heroína o a la morfina. Básicamente existía mucha heroína en esa zona, entonces consumían heroína con mucha periodicidad. Entonces sabemos que las condiciones de vida y las condiciones sociales influyen negativamente en el desarrollo de una adicción. La historia sigue estableciendo que del 100% de soldados que volvieron del frente en Vietnam consumiendo heroína, solamente siguieron consumiendo heroína en Estados Unidos el 5%. Y esto habla básicamente de esa población vulnerable, esa población sensible a los efectos sedativos o euforizantes, según el caso de una droga como la heroína, en estas personas. Cuando las condiciones de vida cambian, cuando la situación social cambia, cuando mejora la posibilidad de poder crecer y tener una vida, como decía, de propósito y sentido, el impacto de la droga o el impacto de las adicciones disminuye mucho también. Y con respecto a lo que vos me planteabas, en relación a las familias, algo de eso también hay. Esto es, si nosotros nos comunicamos con nuestros jóvenes de una manera empática, tratando de ponernos en el lugar de ellos, razonando y explicando más que imponiendo y juzgando al otro, vamos a lograr una comunicación mucho más fluida con ellos.
Y si se levanta el nivel de discusión en la mesa familiar acerca del consumo de alcohol y drogas, hablándolo abiertamente, mucho mejor. Esto va a producir un conjunto de comunicaciones con la familia que realmente deje de lado la segregación, el estigma, la discriminación y pasemos a hablar de estos temas con mucha mayor naturalidad. Lo importante es ser positivo en cuanto a las cosas que estamos diciéndole a nuestros adolescentes y jóvenes. Doctor, si a lo largo de la paternidad, para quien sea, no estoy hablando puntualmente de mí, no tengo problema de hacerlo, pero en este caso no he sido comunicativo. Sí. El día que yo intente serlo, el joven con la rebeldía natural me va a decir, ahora. Bueno, en realidad, lo importante... Sí. Llegaste tarde, déjame de joder. ¿Por qué no viniste a los 16 cuando me quebré que no podía volver al trabajo? Bueno, los adolescentes son grandes críticos familiares. Bueno, y entran a pasar factura y llenan un cuaderno así, y lo único que hacen en nuestra generación, en mi generación, es hacernos sentir más culpables todavía de lo que somos por naturaleza. Y reprochar, y entonces los padres se retraen. Nos matan a balazo. Sí. Pero con todas verdades. Bueno, lo importante acá es recordar que ciertos cambios en el proceso de comunicación no se van a dar de un día para el otro. Los cambios van siendo progresivos. Bueno. No hay que esperar que, porque yo me siente a hablar o en la mesa de la familia o en una salida, hable con mis hijos o con otras personas familiares sobre estas cuestiones, con que los cambios se vayan dando de un día para el otro. Van a ser necesarios varias conversaciones en varias ocasiones para que el contacto empiece de nuevo a ser fluido. Si yo era un padre parco, poco comunicativo, o que estaba enfocado en mi trabajo, en mis responsabilidades, en llegar a fin de mes, en pagar cuentas, etcétera, etcétera, puedo explicar brevemente esto, pero lo que importa es que además de ser comunicativo sea afectuoso, sea cálido, o intente serlo. Decir una palabra de aliento, connotar positivamente, decir algo constructivo y positivo al otro es importante. Hablar de lo que sale bien. Además nosotros los padres también tenemos, seguramente debe haber sido para sobrevivir. Es mi pequeño análisis así, muy precario, muy chiquito. Hemos creado frases, incluso tomándolas de nuestros padres y abuelos, que nos convencen de que todo está bien. Ya va a ver, ahora es joven, cuando sea grande me va a valorar todo esto de que no le faltó nada, de que estuvo, de que muchas veces me banqué cosas re jodidas en mi laburo. Ya está. Sí, es claro, porque... ya está, a la larga voy a ser campeón. Bueno, sí, pero necesité sobrevivir, doctor. Sí, exactamente, es cierto. Los adolescentes o los jóvenes a veces tienen como una segunda vida. Plantean cosas abiertamente, tal vez en el frente de una manera, y después hacen cosas que no son del todo razonables por detrás, por así decirlo. Esto es, ocultan ciertas cosas. Claro. Eso no es común a todos los jóvenes. Sí, exactamente. Que cambian los usos o los ejemplos puntuales según la época, obvio. Sí, y tienden a magnificar algunas de sus cualidades y de las potencialidades que tienen, a minimizar los riesgos y a minimizar las consecuencias de ciertos actos. Y cuando los padres actúan muy restrictivamente o poniendo muchas condiciones o denostando, amenazando o criticando, tenés dos tipos de adolescentes. Adolescentes que tienden a rechazar eso y se rebelan, siendo frente a un contexto muy restrictivo, muy críticos, y siendo personas que confrontan mucho con sus padres. O al contrario, ceden a la presión, dicen todo que sí, plantean que van a hacer lo que vos le decís que van a hacer, pero por detrás tienen una segunda agenda a veces, a donde ocultan algunas cosas.
Doctor, ¿se queda? Por supuesto. ¿Y redondeamos el programa? Cómo no, con mucho gusto. Gracias por venir, ¿eh? Gracias Es a un vos. gustazo. Igualmente. Yo le re, ¿vos sabés que yo le re? ¿Me dejá pasando el tiempo? No será para tanto. No, usted es brillante. Ya volvemos, ya volvemos.